Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó a Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El perdón de Dios es fundamental porque si una persona está en pecado mortal y obtiene el perdón de Dios, no se va al infierno. Es decir, la condenación que merece por el pecado mortal es eterna. Pero si es perdonado, se salva de la muerte eterna. Es demasiado grande y necesario el perdón del Señor entonces, ¿no? También está el perdón de los pecados veniales. Si uno muere en gracia de Dios, pero con pecados veniales y veniales perdonados, pero que hay que pagar la pena de que conllevan esos pecados a pesar de haber sido perdonados en la confesión durante la tierra, ¿ya? Entonces hay que pagar una pena en el purgatorio. Pero también ocurre que existen indulgencias y se pueden cubrir estas penas con actos de caridad, con actos de mortificación, entregándose más a la divina voluntad en este mundo, etc. Entonces hay distintas maneras como Dios nos quiere perdonar, pero siempre hay que entender que el perdón de Dios tiene un valor infinito, porque la ofensa que nosotros dirigimos a Dios con nuestros pecados tiene un valor infinito también, porque estamos ofendiendo a un Dios que es infinitamente amoroso, bueno y grande, ¿no es cierto?, poderoso. Entonces, una ofensa a Dios tiene un valor tan grande que sin su perdón nosotros no podríamos hacer nada para pagar esa deuda. El único que la pudo pagar fue Jesucristo, que es Dios y por eso puede saldar un valor infinito en la cruz, y es hombre y por eso puede representar a toda la humanidad para que el Padre nos perdone. Sin Jesús nada podemos hacer. Pero hay una condición. Jesús dice: mi Padre los perdonará a ustedes si ustedes perdonan a sus hermanos las deudas que tienen con ustedes, ¿no? Porque uno dice así: Padre, perdona nuestras deudas en la misma medida que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Decimos en el fondo en el Padre Nuestro. Y hoy día Pedro le pregunta a Jesús algo parecido: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces es suficiente? Y Jesús le dice: no, Pedro, hasta 70 veces 7. Que si uno es un buen matemático sabe que esos son 490 veces. Entonces ya estaría listo después de 490 veces, que son muchas veces, ¿no? Pero es un símbolo para indicar que el perdón debe ser siempre absoluto y completo, porque el cristiano de verdad que vive profundamente su fe reconoce que ha sido perdonado por Dios, ¿no? Entonces
Entonces, en la medida en que yo experimento esa misericordia del Señor que me perdona mis pecados, es por ese motivo que yo voy a perdonar a mi prójimo las deudas que tiene conmigo, el daño que me ha hecho, las ofensas que he recibido. Ya no porque yo sea bueno, no porque sea justo humanamente, sino porque el Señor me ha perdonado. Ese es el motivo, ¿no? Y por eso Jesús cuenta esta parábola del hombre que debía una cantidad que era impagable en este mundo, ¿no? Miles de talentos. Es un precio que no se puede pagar de ningún modo. Y el rey le perdonó la deuda. Pero al salir del palacio, este hombre malo no le perdonó una pequeña deuda a un compañero que tenía de trabajo y lo mandó a la cárcel. Entonces, eso, dice Jesús, es impresentable a los ojos de Dios, porque si nosotros hemos sido perdonados por Dios, deberíamos, en consecuencia, y por amor a Dios, y por la experiencia maravillosa de la reconciliación con Él, también perdonar a nuestros hermanos. Eso está muy claro. El punto que hoy día podemos meditar también sobre el perdón es el arrepentimiento, ¿no? En qué medida este hombre estaba arrepentido de verle esa suma al rey, y en qué medida estamos nosotros arrepentidos de verdad cuando nos vamos a confesar. O si no nos arrepentimos de nuestros pecados, nunca nos vamos a confesar en el fondo. Vamos a seguir con ellos hasta la muerte. Entonces, el arrepentimiento, el propósito de enmienda, el deseo de convertirnos, no el deseo solamente, sino el propósito y la decisión firme de convertirnos, con la gracia de Dios, por supuesto, sin la ayuda de Él no se puede, es absolutamente necesario para que Dios nos perdone y para que podamos cambiar. ¿Y cómo se puede entender esto? Cuando una persona está enferma, en la medida que reconoce su enfermedad, va a buscar ayuda, ¿no es cierto? Esto lo estamos viendo ahora en esta oportunidad que viene Leda, que insisto una vez más, a mí no me gusta cómo la prensa la llama, ¿no? La sanadora de Argentina o de no sé dónde. Ella no es una sanadora, ella es una persona, un instrumentito de Dios que el Señor ocupa para sanar a las personas, pero es una simple mediadora de la gracia, no es ella la fuente de la sanación, ¿ya? Sin embargo, tiene tanto éxito, ¿no? Atrae tanto. Ahora en esta oportunidad que estamos teniendo de traer a Leda, ahora parece que va a poder ir a Valdivia, ya el día domingo 10, aunque todavía no queremos confirmarlo, pero casi seguro, ¿no? Pero uno coloca esta noticia y son miles de personas que quieren ir. Colocamos 10 o 1000 inscripciones, en pocas horas están ya agotadas. Todo el mundo quiere ir a ver a Leda para sanar de alguna enfermedad. Entonces, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Si uno le pide ayuda a Dios por intermedio de esta persona para sanar enfermedades físicas o mentales y las reconoce sin ningún problema, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer nuestras enfermedades espirituales, que son nuestros pecados? Siendo que las enfermedades físicas no son tan graves como las enfermedades del alma, más espirituales, como el pecado. Dado que, como dice Jesús, no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede matar el alma y llevarlo al infierno. El pecado mortal nos puede llevar al infierno, ¿ya? Y parece que no le tenemos tanto miedo al pecado mortal como sí le tenemos miedo a estas enfermedades físicas, ¿no es cierto?, más psíquicas, más mentales, porque las reconocemos fácilmente, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer nuestras enfermedades espirituales, nuestros pecados? Con la gracia del arrepentimiento profundo, ¿no? Y del reconocimiento de que somos pecadores y de que estamos llamados a la conversión y un propósito verdadero de enmienda. De otro modo, las confesiones van a ser muy superficiales porque nos vamos a caer fácilmente una vez que nos hayamos confesado nuevamente, ¿no? Porque solo se puede vencer un vicio, una tara, que es un mal hábito, cuando hay ese propósito, ese deseo profundísimo, real, de cambiar de vida y de pedirle ayuda al Señor, de verdad, para poder dejar una vida de pecado y comenzar una vida de santidad.
Ojalá que en esta Cuaresma podamos entonces recibir esta gracia tan grande del arrepentimiento que conlleva como consecuencia necesaria, después del perdón de Dios, que también nosotros perdonemos a nuestros hermanos. Porque reconociendo nuestra propia debilidad, vulnerabilidad, ¿no es cierto?, ante el pecado, podemos también acoger a nuestros hermanos que caen y que incluso nos dañan o nos ofenden con sus actitudes, porque también nosotros somos de la misma laya, ¿no? Pero ya que somos perdonados por Dios, deberíamos tener la misma misericordia que hemos recibido para con nuestros hermanos.